Mucha gente cree que el dinero es cuestión de azar, de conocer a la gente indicada, o de estar en el sitio preciso cuando algo grande sucede. Se cree que la abundancia es algo que está afuera, algo que hay que perseguir y encontrar. Yo, Brian Tracy, he descubierto que esta manera de pensar es, precisamente, la que condena a la mayoría a vivir en la escasez. La riqueza no llega por deseos o por esperar de brazos cruzados. Es el resultado de nuestras decisiones internas, de los estándares que nos fijamos a nosotros mismos y, fundamentalmente, de la forma en que nos tratamos día con día. Cuando usted mejora su nivel de autodisciplina, asume mayor responsabilidad y afina su enfoque, su situación económica comienza a reflejar esa nueva identidad. No se trata de sumar horas de trabajo, sino de trabajar con un propósito definido. No se trata de aguardar a que las oportunidades toquen a su puerta, sino de transformarse en la clase de persona que las genera. Cada hábito que fortalece su ser, también incrementa su aptitud para crear valor. Y el dinero inevitablemente sigue al valor. En el instante en que elige pensar con mayor calidad, actuar con más determinación y exigirse más a sí mismo, el universo le responde. Su mente se organiza, su perspectiva se vuelve nítida, y los resultados que obtiene se transforman por completo. El dinero no aparece cuando lo persigue con desesperación. Llega cuando usted se convierte en alguien capaz de gestionarlo, hacerlo crecer y conservarlo. Si anhela que la prosperidad toque a su puerta, el primer paso es cambiar desde adentro. ¿Quién es usted realmente cuando no hay nadie mirando? Porque cuando su mundo interno se transforma, el exterior no tiene más remedio que reconfigurarse para igualarlo. Y ese cambio puede iniciar hoy mismo. El dinero no es un accidente ni un obsequio del destino. No aparece por necesidad ni por la intensidad de su anhelo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el dinero es el resultado directo de la calidad de sus pensamientos, sus decisiones y sus acciones cotidianas. La mayoría de la gente invierte años aguardando un suceso externo que lo revolucione todo, un golpe de fortuna, el socio adecuado, el momento ideal. Sin embargo, mientras esperan, siguen repitiendo las mismas rutinas, alimentando los mismos temores y justificándose con las mismas excusas. Por esa razón, su realidad financiera jamás se modifica. El dinero no responde a la esperanza, responde al valor que usted aporta, a su disciplina personal, a la lucidez de su mente y a su disposición para asumir el mando total de su existencia. Cuando deja de echarle la culpa a las circunstancias y empieza a dirigir su propio barco, algo profundo comienza a suceder. No es algo mágico que ocurra de la noche a la mañana, pero sí es un proceso irreversible. Cada elección que toma con plena conciencia edifica un cimiento resistente. Cada acción coherente con sus metas fortalece su identidad. Y esa identidad es la que finalmente determina lo que usted acepta y lo que rechaza en su vida. Antes de continuar, quiero que hagas algo simple pero transformador. Ve a los comentarios y escribe: hoy elijo pensar como alguien que ya es próspero. No es solo un comentario, es una declaración de identidad. Al escribirla, estás alineando tu mente con la frecuencia de la abundancia. Te estás recordando que el dinero no es cuestión de suerte, sino del valor que decides crear cada día. Esa frase será tu ancla cuando la duda quiera convencerte de que no eres capaz, tu fuerza cuando el miedo intente detenerte. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. He visto a incontables personas esforzarse durante años sin progresar económicamente, no por falta de trabajo duro, sino porque nunca se atrevieron a modificar su forma de pensar. El verdadero problema no es la carencia de dinero, sino la ausencia de una dirección clara. Si su mente es un caos, sus finanzas también lo serán. Si usted vive simplemente reaccionando a lo que sucede, malgastando su energía en quejas y distracciones, el dinero permanecerá siempre fuera de su alcance. El dinero se siente atraído por la claridad, por la concentración y por aquellas personas que tienen absoluta certeza de quiénes son y hacia dónde se dirigen. Es imposible construir prosperidad albergando pensamientos de escasez. No puede atraer el crecimiento si en su interior se conforma con migajas. Cada idea que repite una y otra vez se convierte en una orden para su conducta, y su conducta, tarde o temprano, se manifiesta en los resultados que obtiene. El dinero no premia las buenas intenciones, sino la ejecución. Premia a quien se levanta a trabajar incluso cuando no tiene ganas, a quien cumple su palabra aunque nadie lo esté vigilando, a quien decide mejorar solo un poco cada día, incluso cuando el progreso parece imperceptible. La mayoría subestima el poder de lo pequeño y lo consistente. Pero es precisamente ahí, en esa acumulación de aciertos diarios, donde se forjan las grandes fortunas. No en un único movimiento espectacular, sino en miles de pequeñas decisiones correctas, repetidas con disciplina inquebrantable. En el momento en que aprende a gestionar su tiempo, automáticamente aprende a administrar su energía, y cuando domina su energía, el manejo del dinero se vuelve algo natural. Todo está conectado. El dinero llega a su vida cuando usted se convierte en una persona confiable para sí mismo, cuando deja de sabotear sus propios esfuerzos, cuando abandona la postergación de lo que sabe que debe hacer, cuando comprende que nadie vendrá a rescatarlo y que esa verdad,
lejos de ser una desventaja, se convierte en su mayor fuente de fortaleza. Porque en el preciso instante en que asume el mando total de su vida, comienza a generar resultados diferentes. No por arte de magia, sino por pura coherencia. El dinero sigue a la persona que decide crecer, que elige pensar mejor y que actúa con un propósito definido. Y ese camino siempre arranca desde el interior. El dinero no se aparta de usted por mala suerte, se mantiene alejado porque su identidad actual aún no está en sintonía con el nivel de éxito que desea alcanzar. Yo, Brian Tracy, he aprendido que cada ser humano vive dentro de una frontera invisible que él mismo ha erigido. Un límite mental, emocional y conductual que define cuánto cree merecer, cuánto cree poder lograr y cuánto está realmente preparado para sostener. Mientras esa frontera interna no se modifique, ningún ingreso externo podrá permanecer. Quizá gane más durante un tiempo, pero tarde o temprano regresará al mismo punto de partida, porque su identidad siempre lo llevará de vuelta a lo que le resulta conocido y seguro. Por eso el auténtico trabajo no comienza en el exterior, sino en su mente, en la forma en que se habla a sí mismo, en el nivel de exigencia que se aplica y en cómo responde cuando las cosas no salen según lo planeado. La mayoría de las personas vive en modo automático de reacción. Reacciona a los problemas, a las facturas, a las emergencias cotidianas, y en ese estado de constante reactividad es imposible construir abundancia. El dinero requiere dirección, necesita intencionalidad, exige una visión definida. Si usted no decide conscientemente quién quiere ser y qué desea construir, el mundo tomará esa decisión por usted. Y el mundo, casi siempre, elegirá el camino de la comodidad, no el del crecimiento. No puede crear riqueza desde la improvisación permanente. Necesita una estructura interna sólida. Requiere estándares personales claros e inquebrantables. Debe decidir, de una vez por todas, qué clase de persona es cuando se trata de trabajo, disciplina y responsabilidad. El dinero fluye naturalmente hacia aquellos que se gobiernan a sí mismos con firmeza y determinación. Cada hábito que repite consolida una versión de usted mismo. Cada excusa que acepta, por pequeña que sea, erosiona su carácter. Y el carácter es la base fundamental de cualquier estabilidad financiera que valga la pena. No importa cuánto dinero gane si carece de la fortaleza interna para retenerlo. El dinero siempre amplifica la persona que usted ya es. Si usted es ordenado, el dinero traerá más orden a su vida. Si es impulsivo, el dinero multiplicará ese caos. Por eso, antes siquiera de pensar en estrategias externas, debe construir un cimiento interior resistente. Pregúntese con absoluta honestidad: ¿cómo administra su tiempo? ¿Cómo maneja la frustración? ¿Cómo responde cuando el cansancio lo invade? Ahí, en esas pequeñas respuestas cotidianas, está la raíz verdadera de todos sus resultados financieros. El dinero no llega cuando se compara con los demás, sino cuando se compromete de verdad consigo mismo, cuando aparta la mirada de lo que hacen otros y se concentra en lo que sí puede controlar: su propia concentración, su propio esfuerzo, su propia perseverancia. No necesita hacer las cosas a la perfección, pero sí necesita hacerlas todos los días. La disciplina no es un castigo, es la forma más elevada de libertad. Es la capacidad de elegir lo que más le conviene incluso cuando no es lo más sencillo o placentero en el momento. Y esa capacidad se entrena, día tras día, decisión tras decisión. Cuando usted eleva su identidad, su comportamiento se transforma. Cuando su comportamiento cambia, sus resultados también lo hacen. Y cuando esos resultados mejores se vuelven constantes, el dinero comienza a llegar de forma natural, no como un milagro, sino como la consecuencia lógica de un proceso bien ejecutado. Porque el dinero siempre termina encontrando a la persona que decidió tomarse su propia vida en serio. La riqueza no se edifica desde la prisa ni desde la ansiedad. Se construye desde una paciencia estratégica y una constancia plenamente consciente. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mayoría de la gente fracasa en el terreno financiero, no por falta de talento, sino porque se rinde demasiado pronto. Ansían resultados inmediatos y al no verlos empiezan a dudar de sí mismas, cambian de rumbo o sencillamente abandonan. Pero el dinero opera en plazos largos. Responde a quien comprende que cada acción correcta, por más pequeña que parezca, está acumulando valor de manera silenciosa. Nada de lo que hace se pierde, todo suma. Cada hora que utiliza bien, cada destreza que desarrolla, cada error que corrige, todo se va sumando a su favor. El problema es que muchos pretenden cosechar sin haber sembrado lo suficiente, y la vida no funciona de esa manera. Usted no puede aspirar a una estabilidad financiera sólida si vive permanentemente en modo de emergencia. Cuando actúa desde el miedo, toma malas decisiones. Cuando decide desde la desesperación, acepta condiciones muy por debajo de su verdadero valor. El dinero fluye hacia la calma interior, hacia la claridad mental y hacia la confianza en uno mismo. No me refiero a una confianza arrogante, sino a esa seguridad que se construye día a día con disciplina. Cuando usted sabe, en lo más profundo de su ser, que está haciendo lo correcto cada día, su mente se aquieta. Y desde esa tranquilidad empieza a pensar con más lucidez, a decidir con más acierto y a ejecutar con mayor eficacia.
El dinero llega en el momento en que usted deja de correr sin rumbo y comienza a avanzar con un propósito claro. Una de las verdades más difíciles de aceptar es que el dinero exige un crecimiento personal continuo. No puede seguir siendo exactamente la misma persona y esperar obtener resultados distintos. Cada nuevo nivel de ingresos demanda un nuevo nivel de responsabilidad, de autocontrol y de madurez emocional. Mucha gente desea ganar más dinero, pero no está dispuesta a convertirse en alguien más organizado, más paciente y más enfocado para merecerlo. Y ahí reside la contradicción fundamental. El dinero no premia el simple deseo, premia la evolución personal, premia a quien aprende, a quien se adapta, a quien corrige sus errores sin caer en la autocompasión. Usted no fracasa cuando se equivoca, fracasa de verdad cuando se niega a extraer la lección de sus propios errores. El progreso financiero auténtico ocurre cuando desarrolla la capacidad de posponer la gratificación, cuando aprende a decir que no a lo inmediato para poder construir algo mucho más grande en el futuro. La mayoría hipoteca su futuro a cambio de comodidad presente, gasta lo que no tiene, se distrae con lo irrelevante y pospone una y otra vez lo que realmente importa. Pero las personas que generan riqueza hacen exactamente lo contrario, protegen su tiempo como un tesoro, invierten en su formación mental, se comprometen con procesos largos y saben que la disciplina de hoy es la libertad que disfrutarán mañana. Y esa comprensión transforma por completo la manera en que viven y trabajan. El dinero llega cuando usted deja de perseguir resultados fugaces y empieza a edificar cimientos resistentes, cuando se concentra en la clase de persona en la que se está convirtiendo y no únicamente en lo que desea obtener. Porque al final, su situación financiera no es más que el espejo de su nivel de conciencia, de su carácter y de su capacidad para mantener el esfuerzo a lo largo del tiempo. Y cuando usted logra dominar eso, el dinero deja de ser un problema y se transforma en una herramienta valiosa. Llega un momento en el camino en que debe decidir si va a limitarse a consumir ideas o si va a empezar a ponerlas en práctica. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la información por sí sola no transforma a nadie. Puede escuchar cientos de mensajes sobre éxito, dinero y disciplina, pero si no pasa a la acción, todo se queda en un mero entretenimiento. Vea comentarios y escribe: hoy decido poner orden en mi mente y en mis finanzas. No es una frase decorativa, es un pacto contigo mismo. Al escribirla, estás eligiendo dejar de reaccionar y empezar a dirigir. Estás declarando que la claridad y la disciplina serán tus nuevos cimientos. Ese compromiso será tu ancla cuando la tentación sea desviarte, tu impulso cuando quieras posponer lo importante. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. El dinero no llega a la vida de quien solo observa desde la barrera, llega a la vida de quien aplica lo que aprende. Por eso cada reflexión que escuche debe traducirse en una decisión concreta, en algo que haga hoy mismo, en algo que ejecute aunque no sienta el impulso de hacerlo. Porque la diferencia fundamental entre quienes avanzan y quienes se estancan no es el conocimiento, sino el nivel de compromiso. Compromiso para hacer las cosas aunque resulten incómodas, para sostener el esfuerzo cuando nadie lo aplaude, y para repetir lo correcto hasta que se convierta en un hábito. Muchos abandonan justo cuando las cosas estaban a punto de cambiar, no porque el camino estuviera equivocado, sino porque subestimaron el tiempo y la dedicación que el proceso requiere. El crecimiento financiero necesita resistencia emocional, exige aprender a tolerar la incomodidad, el silencio, la incertidumbre. Requiere confiar en ese trabajo invisible que está realizando día tras día. Cuando usted interioriza esto, deja de desesperarse y empieza a fortalecerse. Comienza a notar que su concentración es más nítida, que su disciplina se vuelve más firme y que sus decisiones ya no dependen tanto de su estado de ánimo pasajero. Y entonces ocurre algo fundamental: su identidad empieza a mutar. Ya no actúa como alguien que espera que los resultados lleguen, sino como alguien que los construye activamente. Si este tipo de reflexiones le están ayudando a ver su vida con mayor claridad, mantenerse conectado a este contenido es una forma sencilla de recordarse a diario quién quiere llegar a ser, porque rodearse de mensajes que refuercen la disciplina, el enfoque y la responsabilidad también es, en sí misma, una decisión consciente. Nada cambia por casualidad, todo se edifica mediante la repetición, y usted decide qué clase de pensamientos repite en su mente. Ahora deténgase un instante y sea completamente honesto consigo mismo. Observe su relación actual con el dinero, no la que desearía tener, sino la que realmente vive hoy. ¿Cuál es ese hábito que sabe, en el fondo, que debe cambiar y que ha estado postergando enfrentar? Escríbalo, compártalo, porque reconocerlo es el primer acto genuino de poder personal. El dinero comienza a llegar cuando usted deja de huir de la verdad y empieza a hacerse responsable de ella. Y esa decisión, por incómoda que resulte, puede marcar un antes y un después en su existencia. El dinero no se sostiene únicamente con motivación pasajera,
se sostiene con carácter. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas logran avanzar impulsadas por la emoción del momento, pero muy pocas consiguen mantenerse en la cima porque nunca desarrollaron la fortaleza interior necesaria. El verdadero reto no es ganar más dinero, es convertirse en alguien capaz de sostener ese crecimiento sin autodestruirse en el intento. El dinero pone a prueba quién es usted realmente, pone a prueba su paciencia, su autocontrol y su capacidad para tomar decisiones racionales cuando las emociones amenazan con desbordarlo. Por eso, antes de soñar con grandes resultados, debe fortalecer su base interna, una base construida sobre hábitos sólidos, valores claros y una relación saludable con el esfuerzo. La consistencia es el factor que separa a quienes alcanzan una estabilidad financiera duradera de quienes viven atrapados en ciclos interminables de avance y retroceso. No necesita hacerlo todo perfecto, pero sí necesita hacerlo de manera constante. Cada día que cumple con la promesa que se hizo a sí mismo, refuerza su confianza interna, y esa confianza se refleja inevitablemente en cómo trabaja, cómo negocia y cómo se presenta ante los demás. El dinero responde a la seguridad tranquila, no a la urgencia desesperada. Cuando usted sabe, en lo más profundo, que está haciendo lo correcto día tras día, deja de perseguir los resultados y estos comienzan a llegar de forma natural, porque su comportamiento transmite una claridad que genera confianza en quienes lo rodean. Uno de los errores más comunes es confundir el sacrificio con el sufrimiento. El crecimiento financiero exige esfuerzo, pero no implica vivir en un estado de conflicto interno permanente. Requiere propósito. Cuando usted comprende el porqué de lo que hace, el esfuerzo deja de ser una carga pesada y se convierte en una inversión valiosa. Cada hora que dedica a mejorar una habilidad, a perfeccionar un proceso o a aprender algo nuevo, es una semilla que está plantando para el futuro. Puede que no vea los resultados de inmediato, pero créame, están creciendo bajo la superficie. El problema es que muchos abandonan justo cuando las raíces comienzan a formarse, porque al no ver resultados visibles dudan de sí mismos y tiran la toalla. El dinero llega cuando usted aprende a respetar su propio proceso, cuando deja de compararse con los demás y se enfoca en su sendero particular. Cada persona tiene su propio ritmo, su propio contexto y sus propios desafíos. Compararse solo debilita su concentración y le roba una energía preciosa. En cambio, cuando se compromete de lleno con su propio crecimiento, empieza a notar avances reales. Tal vez sean lentos, pero son firmes. Tal vez sean silenciosos, pero son sostenidos. Y esa es la única manera de construir algo que perdure en el tiempo. La estabilidad financiera no es un golpe de suerte, sino el resultado acumulado de miles de decisiones acertadas tomadas a lo largo de los años. Decisiones que casi nadie ve, pero que lo definen todo. Cuando usted aprende a tomar esas decisiones, incluso cuando no hay nadie mirando, su vida entera comienza a ordenarse. Y cuando su vida se ordena, el dinero deja de ser un problema constante y empieza a funcionar como una herramienta para edificar la existencia que realmente anhela. El dinero también es una prueba de madurez emocional. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas no fracasan por falta de capacidad, sino por carecer de control interno. Cuando son las emociones las que gobiernan sus decisiones, el dinero se vuelve inestable. Un día se arriesgan de más, al siguiente se paralizan por el miedo. Un día gastan de forma impulsiva, al otro se castigan con sentimientos de culpa. Y ese vaivén emocional impide cualquier tipo de crecimiento sostenido. El dinero exige equilibrio, exige la capacidad de mantenerse firme incluso cuando las circunstancias externas cambian drásticamente. Cuando usted aprende a observar sus emociones sin obedecerlas de manera automática, su vida financiera comienza a estabilizarse. La autodisciplina no es rigidez mental, es autocontrol ejercido con plena conciencia. Es la capacidad de elegir lo correcto, aunque lo fácil esté justo delante tentándolo. La mayoría de la gente sabe lo que debería hacer, pero muy pocos lo hacen de forma consistente. Y es precisamente en esa brecha entre el saber y el hacer donde se esfuma el dinero. Cada vez que elige la comodidad por encima del compromiso, refuerza un patrón que lo aleja de la abundancia. Pero cada vez que se mantiene firme, aunque le cueste, fortalece una identidad más sólida y poderosa. Y esa identidad fortalecida es la que, a la larga, sostiene los resultados. El dinero no se siente atraído por la imposición violenta, sino por la coherencia. Es imposible construir riqueza desde el caos interior. Si su mente está dispersa, su energía se desperdicia. Si su energía se desperdicia, sus acciones pierden fuerza e impacto. Por esa razón, aprender a concentrarse es una de las habilidades financieras más importantes que puede desarrollar. El enfoque le permite profundizar, mejorar constantemente y diferenciarse de los demás. Le permite crear valor auténtico en lugar de limitarse a mantenerse ocupado, porque estar ocupado no es lo mismo que avanzar de verdad. Muchas personas llenan sus jornadas de actividad frenética para evitar enfrentarse a lo que realmente importa. Pero el dinero llega cuando usted se compromete con lo esencial y elimina sin piedad todo lo superfluo. Otra verdad incómoda es que el dinero exige responsabilidad emocional frente al error. Todo el mundo falla, todo el mundo se equivoca.
La diferencia crucial está en cómo respondemos a esos fallos. Algunos se castigan, se frustran y terminan abandonando. Otros observan con atención, aprenden la lección y corrigen el rumbo. Son estos últimos los que realmente avanzan. El error, cuando se gestiona bien, se convierte en información valiosísima. El error mal gestionado, en cambio, se convierte en una excusa paralizante. Cuando usted aprende a ver cada fallo como una oportunidad para ajustar y mejorar, y no como una sentencia definitiva, su crecimiento se acelera de forma exponencial, porque deja de temer al error y empieza a utilizarlo como una herramienta de aprendizaje. El dinero llega cuando usted se convierte en alguien emocionalmente estable, enfocado y sobre todo responsable. No perfecto, pero sí plenamente consciente. Consciente de sus impulsos, de sus miedos y de sus patrones de conducta. Y cuando usted toma el control de su mundo interno, el mundo externo no tiene más remedio que responder de manera diferente. Porque el dinero no es únicamente un recurso material, es un reflejo directo de su nivel de autocontrol, de su claridad mental y de su madurez como persona. Y ese reflejo puede transformarse radicalmente cuando usted decide, de verdad, cambiar. El dinero no se construye únicamente con el esfuerzo individual. También se edifica gracias a la capacidad de relacionarse inteligentemente con el mundo que nos rodea. Yo, Brian Tracy, he aprendido que las personas que logran una estabilidad financiera a largo plazo entienden algo fundamental. El valor no existe en el aislamiento. El dinero fluye a través del intercambio, a través de la solución de problemas reales para otros seres humanos. Cuando usted comprende esto, deja de enfocarse exclusivamente en lo que desea ganar y empieza a preguntarse de qué manera puede aportar más valor. Ese simple cambio de pregunta transforma por completo su enfoque mental, porque el dinero siempre termina siguiendo a quien crea soluciones, no a quien solo busca recompensas para sí mismo. Muchas personas trabajan con intensidad, pero no trabajan con estrategia. Se esfuerzan, sí, pero no logran diferenciarse. Y en un mundo tan competitivo como el actual, la diferenciación es la clave del éxito. El dinero llega cuando usted decide ser excelente en algo concreto, cuando se compromete a desarrollar habilidades que lo vuelvan difícil de reemplazar. La mediocridad puede ser suficiente para sobrevivir, pero jamás construirá abundancia. La excelencia, por el contrario, abre puertas, genera oportunidades y crea confianza allí donde va. No ocurre de la noche a la mañana, pero se construye paso a paso, con intención y dedicación. Cada día que invierte en mejorar su competencia principal, está aumentando su valor en el mercado de manera significativa. El dinero también responde a la calidad de sus decisiones a largo plazo. Vea los comentarios y escribe: hoy me comprometo a construir desde adentro. Al hacerlo, estás declarando que el cambio empieza en tu mente, no en tu bolsillo. Esa frase será tu ancla cuando la impaciencia quiera arrebatarte el control. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Muchas personas toman decisiones pensando únicamente en el alivio momentáneo. Eligen lo cómodo, lo rápido, lo que les resulta familiar. Pero quienes construyen riqueza de verdad piensan en las consecuencias futuras de sus actos. Se preguntan: ¿cómo afectará esta decisión mi vida dentro de 5 o 10 años? Esa perspectiva a largo plazo lo cambia todo, porque lo obliga a sacrificar placeres pasajeros en aras de beneficios duraderos. No porque sea fácil, sino porque entiende perfectamente el costo real de no hacerlo. El dinero se construye cuando usted aprende a pensar más allá del presente inmediato. Otra característica esencial es la integridad. El dinero sostenible se edifica siempre sobre la base de la confianza. Cuando usted cumple su palabra, cuando actúa con coherencia, cuando hace lo correcto aunque pudiera salirse con la suya, su reputación se fortalece enormemente. Y una buena reputación es, sin duda, uno de los activos más valiosos que existen. Puede perder dinero y recuperarlo, pero si pierde su credibilidad, el camino se vuelve mucho más arduo. Las oportunidades auténticas siempre llegan a quienes son confiables, consistentes y éticos en su proceder. El dinero llega cuando usted comprende que su crecimiento personal está directamente conectado con el impacto positivo que tiene en los demás. Cuando decide mejorar, no solo por su propio beneficio, sino por el valor que puede aportar al mundo. Cuando deja de ver el dinero como un fin en sí mismo, y empieza a verlo como un resultado natural del servicio bien hecho. En ese punto su enfoque se eleva, sus decisiones se afinan, y su vida financiera comienza a reflejar el elevado nivel de conciencia con el que está viviendo. El dinero también exige una visión clara. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas viven atrapadas en el corto plazo, simplemente porque nunca se detuvieron a definir con precisión hacia dónde quieren dirigirse. Sin una visión clara, cada esfuerzo se dispersa, y cada avance se siente frágil e inseguro. El dinero fluye naturalmente hacia quienes saben exactamente qué están construyendo y por qué lo están haciendo. Cuando usted define una visión financiera nítida, su mente comienza a filtrar las oportunidades, a reconocer los caminos correctos y a evitar las distracciones inútiles.
ya no reacciona a todo lo que aparece, sino que elige con plena intencionalidad. Y esa capacidad de elegir es una de las ventajas más poderosas que puede desarrollar en la vida. Una visión sin acción no sirve para nada, pero la acción sin una visión clara solo conduce al desgaste. Por eso, las personas que alcanzan la estabilidad financiera unen ambas cosas de manera magistral, saben trabajar duro, pero también saben cuándo detenerse, evaluar y hacer los ajustes necesarios. No confunden el simple movimiento con el progreso real. Cada paso que dan tiene un propósito definido. Cada proyecto que inician responde a una razón clara y poderosa. Esa claridad reduce enormemente el desgaste emocional y aumenta la eficacia de sus acciones. El dinero no llega a quien se mueve mucho sin rumbo, llega a quien se mueve bien, a quien sabe decir que no a lo irrelevante para proteger lo que verdaderamente importa. El dinero también responde a la paciencia estratégica. No me refiero a la pasividad, sino a la capacidad de esperar el momento adecuado sin abandonar jamás el esfuerzo. Muchas personas fracasan porque ansían resultados inmediatos y al no verlos, cambian de dirección constantemente. Saltan de una idea a otra, de un proyecto a otro, sin concederle a nada el tiempo necesario para madurar. Pero el crecimiento auténtico necesita tiempo, necesita un enfoque sostenido, necesita continuidad. Cuando usted aprende a mantenerse firme en un camino bien elegido, su progreso se acelera de forma natural e inevitable. Otro aspecto fundamental es la capacidad de aprender de manera continua. El mundo cambia, los mercados se transforman y las oportunidades también evolucionan. Quien deja de aprender se vuelve obsoleto en muy poco tiempo. El dinero fluye hacia quienes se mantienen curiosos, con la mente abierta y la disposición permanente para mejorar. No importa cuántos años tenga ni cuánto haya logrado hasta ahora, siempre hay algo nuevo que aprender, algo que ajustar, algo que perfeccionar. Esa mentalidad de crecimiento mantiene su valor siempre vigente y su relevancia en un nivel alto. El dinero llega cuando usted combina una visión clara, una acción consciente, la paciencia necesaria y un aprendizaje constante. Cuando deja de improvisar su vida financiera y empieza a diseñarla con plena intencionalidad. Porque una vida diseñada con claridad no depende de la suerte, sino de decisiones alineadas con un propósito. Y cuando esas decisiones se repiten de forma consistente a lo largo del tiempo, los resultados dejan de ser una mera posibilidad y se convierten en una consecuencia inevitable. El dinero no solo transforma las circunstancias externas, también revela el propósito más profundo de cada persona. Yo, Brian Tracy, he aprendido que cuando alguien encuentra un significado profundo en lo que hace, su nivel de compromiso se transforma por completo. Ya no trabaja únicamente para pagar facturas o alcanzar una meta superficial. Trabaja porque entiende, en lo más hondo, que su esfuerzo está construyendo algo mucho más grande que él mismo. Ese sentido de propósito le da una dirección clara a su energía y una coherencia absoluta a sus decisiones. El dinero fluye con mucha mayor facilidad cuando usted sabe para qué está trabajando, cuando cada acción diaria está conectada con una visión que trasciende lo inmediato. La mayoría de las personas subestima el poder de la alineación interna. Cuando lo que piensa, lo que dice y lo que hace están en conflicto permanente, el desgaste es enorme. Esa incoherencia se refleja inevitablemente en resultados inestables, en avances que siempre van seguidos de retrocesos. En cambio, cuando usted alinea su mente, sus valores y sus acciones, su progreso se vuelve firme y seguro. El dinero responde a esa alineación porque una persona alineada toma mejores decisiones, administra mejor sus recursos y mantiene el rumbo incluso en los momentos más difíciles. La coherencia interna es una de las fuerzas más silenciosas y al mismo tiempo más poderosas que existen. El dinero también requiere humildad. La humildad de reconocer que siempre hay algo que mejorar, algo que aprender, algo que corregir. Muchas personas se estancan porque creen que ya saben lo suficiente, cierran su mente, se vuelven rígidas y pierden oportunidades valiosas por esa rigidez. En cambio, quienes crecen financieramente mantienen una actitud de aprendiz constante. Observan, preguntan, ajustan, no se aferran a una sola forma de hacer las cosas. Esa flexibilidad mental les permite adaptarse y seguir avanzando cuando otros se quedan atrás, paralizados por sus propias creencias limitantes. Otro elemento clave es la perseverancia consciente. No me refiero a la perseverancia ciega que repite los mismos errores una y otra vez, sino a la que observa con atención, aprende de la experiencia y ajusta el rumbo sin rendirse jamás. El camino financiero nunca es una línea recta. Habrá avances, pausas necesarias y también retrocesos. La diferencia fundamental está en cómo usted interpreta esos momentos. Si los ve como señales para abandonar o como oportunidades para fortalecerse y aprender. El dinero llega a quienes no se definen por un tropiezo ocasional, sino por su capacidad de levantarse con más claridad y determinación que antes. El dinero comienza a llegar con mucha más fuerza cuando usted comprende que su vida financiera es una extensión directa de su vida interior. Cuando trabaja en su propósito, en su coherencia y en su crecimiento personal.
El exterior responde de manera natural, no como un regalo caído del cielo, sino como una consecuencia lógica de quien usted se ha convertido. Porque cuando usted vive con intención, el dinero deja de ser una preocupación constante y se transforma en un reflejo fiel del nivel de conciencia con el que está construyendo su vida. El dinero exige un nivel de responsabilidad mucho más profundo de lo que la mayoría está dispuesta a asumir. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el momento decisivo en la vida financiera de una persona llega cuando deja de culpar a los factores externos y asume el control total sobre sus resultados. Mientras usted siga explicando su situación por la economía, por lo que otros hacen o por las circunstancias del pasado, seguirá entregando su poder a algo externo. El dinero no llega a quien se justifica constantemente, llega a quien se hace cargo de su propia realidad. Hacerse cargo significa aceptar, sin excusas, que cada resultado actual es la consecuencia de decisiones pasadas, ya sean conscientes o inconscientes. Y esa aceptación, aunque pueda resultar incómoda al principio, es profundamente liberadora. Porque lo que fue creado por decisiones anteriores puede ser transformado por decisiones nuevas y mejores. La responsabilidad total cambia por completo la forma en que usted se observa a sí mismo. Ya no se ve como una víctima indefensa de las circunstancias, sino como el creador activo de su propio camino. Esa sola transformación mental altera su comportamiento diario de manera radical. Empieza a ser más cuidadoso con su tiempo, más selectivo con sus compromisos y mucho más exigente con sus propios estándares. El dinero responde a esa exigencia interna porque una persona que se gobierna a sí misma transmite una solidez que todos perciben, y la solidez siempre genera oportunidades. Vea los comentarios y escribe: de hoy en adelante pienso a futuro. Al hacerlo, estás eligiendo dejar de vivir en piloto automático. Estás declarando que tus decisiones de ahora las tomará la persona en la que quieres convertirte, no la que fuiste ayer. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Las personas confían más, invierten más y colaboran más con alguien que demuestra un claro control personal. El dinero también pone a prueba su capacidad para tomar decisiones difíciles, decisiones que a corto plazo pueden parecer incómodas o impopulares, pero que a largo plazo lo definen todo. Decidir decir que no cuando todos los demás dicen que sí, decidir invertir cuando la mayoría solo gasta, decidir mantenerse firme cuando sería mucho más fácil abandonar. Estas decisiones no generan aplausos inmediatos, pero construyen, silenciosamente, los cimientos más sólidos. La mayoría busca la aprobación externa, pero quienes construyen riqueza auténtica buscan por encima de todo la coherencia interna, y esa coherencia, tarde o temprano, se traduce en resultados sostenidos. Otro aspecto crucial es aprender a convivir con la incertidumbre sin perder el enfoque. El camino financiero nunca ofrece garantías absolutas, siempre habrá variables que escapan a su control, pero eso no significa vivir con miedo paralizante, sino aprender a avanzar con inteligencia. Las personas que prosperan no eliminan la incertidumbre, aprenden a gestionarla de manera eficaz. Planifican, se preparan y actúan siempre con criterio. No se paralizan esperando una seguridad total que nunca llegará, porque entienden que la acción consciente es la única forma de crear una seguridad real. El dinero llega cuando usted deja de pedir permiso para crecer, cuando comprende de una vez por todas que nadie vendrá a validarlo, a rescatarlo ni a empujarlo en el momento justo. Ese empuje, esa fuerza motriz, debe nacer de usted mismo. Y cuando así lo hace, cuando decide responsabilizarse plenamente de su vida financiera, algo cambia de manera definitiva. Ya no depende tanto de las circunstancias externas porque ha desarrollado la capacidad interna de adaptarse, de aprender y de seguir avanzando pase lo que pase. Y esa capacidad es, sin duda, uno de los activos más valiosos que cualquier persona puede poseer. El dinero, al final, no es el verdadero objetivo, es solo un reflejo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que lo que realmente transforma una vida no es cuánto dinero se gana, sino en quién se convierte la persona durante el proceso de ganarlo. El dinero llega y puede irse, pero el carácter permanece. Y es el carácter, precisamente, el que determina si el dinero se multiplica o se pierde, si construye una libertad auténtica o genera nuevas cadenas. Cuando usted comprende esto de verdad, deja de obsesionarse con la cifra concreta y empieza a enfocarse en la persona en la que se está convirtiendo. Porque esa persona fortalecida y sabia será capaz de crear valor una y otra vez, sin importar las circunstancias externas que enfrente. La verdadera riqueza comienza cuando usted vive en congruencia con sus valores más profundos, cuando lo que hace cada día está perfectamente alineado con lo que cree y con lo que desea construir a largo plazo. Esa congruencia genera una paz interior inmensa, y desde esa paz surge una claridad de pensamiento poderosa. Ya no actúa desde el miedo, ni desde la comparación con otros, ni desde la urgencia del momento. Actúa desde la convicción más íntima, y una persona que actúa desde la convicción toma decisiones mucho más sabias, más firmes y más sostenibles en el tiempo. El dinero responde a esa estabilidad interna porque encuentra un terreno sólido donde permanecer y crecer. Llega un momento en el camino en que usted se da cuenta de que el mayor activo que posee no es su cuenta bancaria, sino su propia mente.
Su capacidad para pensar con claridad, para aprender de la experiencia y para adaptarse a las circunstancias sin perder su esencia. Esa mente bien entrenada y disciplinada es capaz de crear oportunidades incluso en los momentos más difíciles y adversos. Puede perderlo todo externamente, pero mientras conserve su disciplina, su enfoque y su integridad, nunca estará realmente en cero. Porque lo esencial, lo verdaderamente valioso, vive dentro de usted. La vida financiera plena no se trata solo de acumular bienes materiales, sino de elegir conscientemente cómo queremos vivir. Se trata de usar el dinero como una herramienta para crear un impacto positivo, para ganar libertad y para encontrar un significado más profundo. Se trata de entender que cada decisión que tomamos a diario es una declaración silenciosa sobre quiénes somos y qué estamos construyendo con nuestras vidas. Cuando usted vive de esa manera, el dinero deja de ser una fuente constante de ansiedad y se convierte en un aliado poderoso, un medio para alcanzar fines más elevados, no un fin en sí mismo, un recurso valioso, no una identidad. Y aquí está la verdad final, la que lo resume todo: el momento exacto en que usted decide asumir la responsabilidad total por su vida, por sus pensamientos y por sus acciones, ese momento lo cambia todo para siempre. No porque el mundo exterior se transforme de inmediato ante sus ojos, sino porque usted en su interior se transforma primero. Y cuando usted cambia, su realidad externa, inevitablemente, termina siguiendo ese cambio. El dinero llegará, se quedará y crecerá en la misma medida en que usted haya crecido primero como persona. Porque la vida al final siempre recompensa a quien decide vivir con intención, con plena conciencia y con un propósito claro. Y ese camino, por más exigente que pueda resultar, es el único que conduce a una verdadera y duradera abundancia. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito.